El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, y pasamos al versículo 12, desde el versículo 12 al versículo 20. Y en este párrafo él va a hablar de su ministerio, testificar de lo que ha sido su ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esta expresión me fascina, me encanta, me gusta. Fortalece mi fe. Me ayuda a pensar en la bondad de Dios y no en la capacidad nuestra. Me ayuda a pensar que no es por nuestros méritos, por lo que sepamos, por lo que seamos, por el linaje que traigamos. No, doy gracias al que me fortaleció. Mensajero de esperanza, podemos decir hoy, apropiarnos de esta palabra. Damos gracias al que nos fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. El que nos ha aprobado a nosotros es el Señor mismo, no el hombre. He estado pensando estos días acerca del llamamiento, y Jesús dijo, volteando y mirando las grandes multitudes que lo seguían con intereses muy egoístas, Él dijo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero sobre esos pocos escogidos hay una selección, hay un llamamiento, hay un llamado a obreros, a siervos, a hombres y mujeres de Dios que quieran dedicar sus vidas al servicio del Señor. Y tenemos que estar agradecidos. Este no es un trabajo que se hace porque no hay nada más que hacer. No, este es un trabajo por vocación, por llamado, por compromiso, que nos lleva a ser agradecidos, a dar gracias al Señor, que es el que nos ha fortalecido, a Cristo Jesús nuestro Señor, que nos tuvo por fieles, creyó en nosotros, conoció nuestro corazón, conoció nuestra alma, conoció nuestra intención de servirle. Y entonces, teniendo la oportunidad de hacer tantas otras cosas, el Señor nos colocó para ser ministros suyos, ministros del reino de Dios, ministros del reino de los cielos, para traer a la tierra aquellos tesoros escondidos en el cielo y revelados a través de la palabra. Y nos hemos convertido nosotros en esos exploradores de esta gran mina que es la palabra de Dios, de esa insondable, profunda gracia, misericordia y amor de Dios, que de tal manera ha amado al mundo de los seres humanos, al mundo de los hombres, que dio lo más grande, lo más hermoso, poderoso que tenía, su propio Hijo. Lo dio para que viniera a pagar con su vida, con su sangre, la salvación de nosotros para reconciliarnos con Él. Entonces todo hombre, toda mujer, todo joven, toda señorita, todo niño que recibe ese llamado, que es marcado para este ministerio, ha sido llamado para lo más grande, excelso, extraordinario. No existen palabras en nuestra lengua para poder calificar ese llamado tan extraordinario y maravilloso, para colocarnos a ser fieles, poniéndonos en el ministerio. Habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mira qué palabras tan claves que utiliza para contar su testimonio. Él está fortaleciendo la fe y el llamado a Timoteo, y lo está fortaleciendo a través de su testimonio, porque él era antes un blasfemo. Es decir, Pablo le está contando a Timoteo su testimonio y le dice, yo era un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Decir que no todas aquellas personas que han sido llamadas al ministerio es porque han sido mansas palomas, es porque han sido personas con un pasado tan limpio y tan digno. No muchos de ellos. Es por la gracia y la misericordia del Señor que las personas han sido transformadas. Algunos de ellos, como el apóstol Pablo, consideran su condición, su situación humana, su situación social, espiritual, inclusive su situación espiritual de fe. ¿En qué estaba puesta la fe de él? En las tradiciones judías. Pero él no estaba preparado, con todo ese conocimiento que tenía, no estaba preparado para el cambio, para entrar ahora en ese nuevo pacto, para ser un predicador de esperanza a todas las generaciones,
a todas las personas, a todas las etnias, a todos los pueblos. Tuvo que sufrir y experimentar en su propia carne, en su propia vida tuvo que experimentar cómo el Señor tuvo que derribarlo de su egoísmo, de su conocimiento, de todas sus alucinaciones que mantenía. Tuvo que caer y durar 3 días y 3 noches sin comer, sin beber y sin ver absolutamente nada. Por eso al tercer día, cuando llega el siervo de Dios, Ananías, para hablar con él y le impone sus manos y ora, le caen de sus ojos como escamas. Había perdido por completo la visión, ya no veía físicamente, pero ahora la visión que él ha recuperado es una visión espiritual, porque el Espíritu de Dios viene ahora a tomarlo de tal manera que le revela todos estos conceptos, estos consejos y esta doctrina, que él empieza a escribir juiciosamente a cada una de las iglesias, y si nosotros le prestamos atención a todas estas enseñanzas, no hay contradicción alguna en ninguna de ellas, aunque son términos diferentes. Para cada iglesia, él tiene recomendaciones que se vuelven complementarias para la iglesia posterior, para nosotros, para la iglesia del presente siglo, la iglesia de este tiempo contemporáneo. Hoy, cuando miramos la sumatoria de todas las cartas, tanto las pastorales como las generales, no hay contradicción. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que abrazar e interiorizar en el tiempo presente. Y él le da ese testimonio a este pastor joven diciendo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La misma, mensajeros de esperanza, apóstoles, profetas, predicadores, evangelistas, maestros, la misma gracia que nos ha cubierto a nosotros hoy en nuestro tiempo. Nosotros, la generación de predicadores mayores y la generación de relevo, los jóvenes pastores que están al frente de las iglesias, que están tomando las iglesias ahora para asumir ese liderazgo, ya que la generación de pastores y de ministros mayores, evangelistas, apóstoles, ya han pasado sus años y ahora están dejando ese legado y están dejando ese lugar a las nuevas generaciones. Pero es lo mismo, la gracia del Señor es abundante con fe y con amor en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Esa es la obra poderosa y maravillosa. Es eso lo que tenemos que decirle a nuestros hijos. Es eso lo que tenemos que decirle a nuestros hijos espirituales. Es eso lo que tenemos que decirle a la generación de relevo que va a tomar los ministerios, que va a tomar las iglesias, que va a tomar los concilios, que se van a poner al frente. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay una historia muy importante que nunca podemos olvidar. Israel era uno solo. Israel era uno solo en el tiempo del reinado de David y en el tiempo del reinado de Salomón. Y Dios había dado una palabra para la descendencia de estos reyes. Pero cuando subió Jeroboam, el rey, cuando subió el hijo de Salomón, que ya fue un muchacho, un hombre joven, encontró todo en condiciones ordenadas, encontró el templo que ha construido su padre, encontró a Israel con toda la doctrina, la ley, con todo el corazón puesto en la palabra, en la ley de David, encontró todo esto organizado. Él empezó a pedir consejo y primero lo pidió a los ancianos y los ancianos le dijeron lo que tenía que hacer, pero luego se dirigió a los jóvenes. Y los jóvenes sin experiencia, porque el joven tiene experiencia, tiene sueños y tiene fuerza, pero le falta experiencia. Puede tener conocimiento, pero le falta experiencia. Y ahí el hijo de Salomón prestó más atención a lo que le dijeron los consejeros jóvenes. La fuerza, el vigor. Dile al pueblo que si la carga de impuestos que cobró tu padre les pareció a ellos que era muy grande, eso era como el dedo meñique de la mano y que ahora tú vas a colocar sobre ellos un peso como el dedo pulgar, es decir, un peso mucho mayor. Así que ustedes tienen que tomar eso, pensarlo. Y efectivamente, así lo hizo Roboam, así lo hizo. Él tomó el consejo de los jóvenes y desechó el consejo de los mayores. Y como consecuencia se dividió el pueblo. En una parte quedó con él solo una tribu y 11 tribus se fueron y formaron otra. Y ahí entonces está Judá y está Israel. Y ahí nace una historia de división y de angustia y de dolor. Las decisiones que se toman, jóvenes,
pastores jóvenes, líderes jóvenes, ministros jóvenes, sin consultar y sin escuchar la voz de los mayores que vienen en el trasegar histórico de la vida y del ministerio, a veces trae consecuencias no tan agradables. Por eso es importante tener en cuenta esto, que doy gracias al Señor, que es por su gracia y su misericordia, que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Este testimonio es muy impactante, es maravilloso y vale la pena que lo leamos. Pastores jóvenes, lean esta carta a Timoteo como el reconocimiento y el testimonio que un hombre mayor, que el padre espiritual de él, y que el hombre que lo forma, que lo llama al ministerio y luego le entrega ese ministerio y lo coloca allá, tenga en cuenta estas recomendaciones. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias. Te damos gracias en el día de hoy por esta palabra. Sé que será edificación para todos, para los mayores y para los menores, para los adultos y para los jóvenes, para quienes están ya, Señor, en el atardecer del ministerio, pero también para quienes están en el amanecer de su ministerio, porque esta palabra vendrá para fortalecer sus vidas, el servicio y todo aquello que les espera en adelante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.